Esta es la historia de un loro que desde hacía un buen número de años vivía enjaulado. Su propietario era un anciano al que el animal hacía compañía. Cierto día el anciano invitó a un amigo a su casa a saborear un delicioso té. Los dos hombres pasaron al salón donde, cerca de la ventana y en su jaula, estaba el loro. Se encontraban entonces tomando el té cuando el loro comenzó a gritar insistentemente: ¡Libertad, libertad! Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de reclamar libertad. Hasta tal punto era desgarradora su solicitud que el hombre se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar de saborear su taza. Estaba saliendo por la puerta y el loro seguía gritando: ¡Libertad, libertad! Y cuenta la historia que pasaron 2 días y el invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto lo angustiaba el estado del animalito que decidió que era necesario ponerlo en libertad. Así que tramó un plan. Como sabía cuándo dejaba el anciano su casa para ir a realizar compras, iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Un día después, el invitado se apostó cerca de la casa del anciano y en cuanto lo vio salir, abrió la puerta con una ganzúa y entró en el salón, donde el loro continuaba gritando: ¡Libertad, libertad! Viendo la situación, al invitado se le partía el corazón, porque ¿quién no hubiera sentido piedad por el animalito? Así que rápido se acercó a la jaula y abrió la puerta de la misma. Entonces el loro, aterrado, se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose a abandonarla mientras seguía gritando: ¡Libertad, libertad! Como este pajarito, les pasa a muchas personas que dicen querer hallar la libertad, pero se han acostumbrado tanto a su jaula que no quieren abandonarla. Encontraba 2 frases muy interesantes de un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que decían: el hombre es libre en el momento en que desea serlo. Y es difícil liberar a los necios de las cadenas que ellos veneran. Muchas personas son esclavas porque quieren, porque dice Gálatas capítulo 1, versículo 4, que Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados según el deseo de Dios nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Como siempre, me encanta observar los verbos en los versículos. Y aquí encontramos 2 muy interesantes: liberar y rescatar. ¿Y a quién se libera o se rescata? Pues se libera o se rescata a quien ha estado prisionero, esclavo, en cautiverio, detenido, encadenado, oprimido, dominado, abusado, explotado, secuestrado, en fin. ¿Y quién está o ha estado en esa condición? Pues la respuesta es todos, y todos sin excepción, porque el pecado nos hace esclavos. Sin embargo, habrán personas que digan: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 34, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y dice Romanos 6:16, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y en este punto debemos preguntarnos muy honestamente: ¿quién está gobernando mi vida? ¿A quién le estoy obedeciendo o de quién soy esclavo? Porque muchos dicen ser libres y lo gritan a voz en cuello, pero en realidad no lo son,
porque son esclavos de relaciones sentimentales tóxicas, son esclavos de una adicción, son esclavos de un trabajo, son esclavos de amistades dañinas y perjudiciales, son esclavos de las redes sociales, de la pornografía, del desorden sexual, de las drogas, de un mal hábito, de su cuerpo, de sentimientos venenosos, del engaño, de la mentira, en fin. Entonces no son tan libres como creían porque existe algo o alguien que los domina. Dice una frase, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser una prisión. Por muy resplandeciente que parezca algo o alguien, si nos esclaviza, no es una bendición, es una maldición, es una prisión y no es esa la voluntad de nuestro Padre Celestial para cada uno de sus hijos. Porque su plan al enviar a su único hijo a la tierra fue para que nosotros tuviéramos libertad, pero no libertad para hacer todo lo que queramos y todo lo malo, sino libertad para hacer su voluntad que es buena, agradable y perfecta para que fuéramos siempre felices. Dice Gálatas 4:7, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Me encanta que aquí dice, ya no eres un esclavo. Es decir, fuiste un esclavo del pecado, pero ahora en Dios ya no lo eres. Y cuando pienso en esto, viene a mi mente esta expresión, yo era. Y yo era me gusta mucho porque encontré que yo era es la conjugación del verbo ser en el pretérito imperfecto del indicativo que habla de acciones pasadas y recalca la continuidad de una acción en el pasado. Es decir, cuando decimos que ya no eres un esclavo, quiere decir que esa continuidad de las acciones del pasado se detienen, porque en el momento en que tomamos la decisión de arrepentirnos y creer en el Señor Jesús con todo nuestro corazón, ya no soy más esclavo, porque me convierto en su hijo y como hijo soy su heredero. Por eso es que si una persona continúa siendo esclava de algo o de alguien, ya lo hace por su propia voluntad, porque ya no somos esclavos del pecado, somos libres, pero no solamente libres, sino que ahora tenemos el título más grande que cualquier persona pueda tener en el universo entero y es ser hijos de Dios. Dice Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Para cosas buenas nos creó el Señor, no para ser esclavos de algo ni de alguien, porque esa no es su voluntad. Porque por muy bonito que pueda parecer algo, dice una frase, no confíes en todo lo que ves. La sal también parece azúcar. Nada ni nadie puede ponerte precio a ti ni a tu libertad, porque tu libertad la compró el Señor Jesús en la cruz junto con tu vida a través de su muerte y la pagó a un precio muy pero muy alto, tan alto que ni siquiera podemos ni alcanzamos a comprenderlo, porque fuimos comprados con toda su sangre hasta la última gota. Dice Primera de Pedro 1 del 18 al 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Tú y yo no valemos cualquier cosa, valemos toda la sangre del Señor Jesús. Entonces, como somos valiosos para Él, su voluntad es que disfrutemos de esa libertad que nos fue entregada para hacer lo correcto y para vivir conforme al propósito con el cual cada uno de nosotros fuimos creados. Así que la decisión está en tus manos.
Puede ser el loro esclavo que se aferra a los barrotes de la jaula, o puede ser el loro libre que aprovecha la puerta abierta y experimenta la vida plena que nuestro Dios nos regaló. ¿Eres esclavo o eres libre? Tú decides. Por último, queremos hacerte una invitación muy especial. Y es que si aún no tienes una relación con Dios o si estás alejado de Él, hoy es el día para hacerlo y queremos ayudarte. Así que comunícate con nosotros. Segundo y Mónica Cifuentes al WhatsApp 315-607-5084 o 317-524-2438 en Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos.